Yo creo que es muy interesante lo que has dicho. La cafeína suele tener entre 30 y 60 minutos de tiempo para llegar al pico. O sea, no que no haga efecto antes, sino para llegar al pico tarda más o menos eso. Entonces, el tiempo que tú has dicho, yo creo que es el ideal, la charla de 30 minutos antes. Luego habría que ver, porque quizás es interesante a veces darlo más tarde y que llegan al tercer cuarto con el pico de cafeína, pero eso ya son estrategias que podamos implementar. Es muy interesante lo que has dicho de los hidratos, que se nos olvidó y son clave. Al final, en baloncesto, el glucógeno es casi el combustible rey. Obviamente ATP, fosfocreatina y demás, pero el glucógeno en deportes colectivos es clave. Entonces, de vez en cuando dar hidratos simples durante el partido o justo antes está genial. Y además el baloncesto es una ventaja que tenemos respecto al fútbol. Buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast. Hoy nos toca resolver dudas y estamos yo desde España y a Jaime ya lo tenemos en China. Así que nada, Jaime, ¿qué tal estás por tierras asiáticas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Que nada, pues aquí recién aterrizado, hace nada, ni un día que he aterrizado en China, ya ahora mismo metido ya lleno en la cuarentena de 10 días esta vez, ya no es un mes como el año pasado, así que bueno, una cosa más a contar entre unos años. Así que nada, tercera cuarentena para mí en China, he traído la maleta llena de jamón, parece esto el pasillo del mercado nada más que una habitación de cuarentena. Así que nada, muy bien, ya acostumbrado y nada, en 10 días ya estaré entrenando con mi equipo. Genial. Ya veis, compañeros, que al final nos cuesta mucho sacar esto adelante. Yo estoy de vacaciones y estamos aquí grabando y Jaime está de jet lag, ha llegado hace unas horas y está ya grabando en su cuarentena en su hotel. Así que nada, si os gusta el podcast, por favor, dadle 5 estrellas, compartidlo con gente a la que pueda interesar, que hará que todo esto valga la pena. Y nada, hoy tenemos dos dudas, hemos elegido solamente dos porque queremos contestarlas bien y que no pase mucho de tiempo, ¿vale? Entonces, la primera duda es la de Fabio Tarruella, que después de escuchar el podcast, el anterior de la pretemporada, de cómo trabajaríamos y cómo la enfocaríamos y las partes clave, nos preguntó que qué test concretos haríamos y aunque hemos hablado alguna vez ya de estos test, vamos a intentar hoy ir un paso más allá. Entonces vamos a decir en qué orden cronológico, cómo los planificaríamos y con qué material, con qué tecnología, con qué marca haríamos cada test, si hace falta tecnología o si no hace falta. Entonces vamos a empezar con Jaime, nos va a ir contando un poco de forma cronológica cómo los hace y yo iré alternando y explicando cómo lo hago yo hasta que expliquemos todo el protocolo y toda la metodología de evaluación que llevamos a cabo, tanto yo en Alemania como él en China. Yo en mi caso creo que con la edad, con los años, con la experiencia, creo que vas dejando de hacer test cada año. Creo que por lo menos a mí me pasa eso, que al final te quedas con los test que creo que más rendimiento o más información te dan con menos tiempo de inversión, sobre todo si tienes plantillas largas. En verano tenemos quizá más disponibilidad, más tiempo, depende cuántos jugadores lleguen a tiempo a la pretemporada. Ya sabéis que muchas veces en equipos profesionales los jugadores pues van llegando a cuentagotas, luego es complicado hacer todos los test a la vez y cosa que también hemos comentado en numerosas ocasiones, que sobre todo con los test que tienen que ver con rendimiento. Álvaro y yo lo hemos hablado muchas veces que siempre da mejores resultados si compite uno contra el otro o si vemos que haciendo un CMJ el otro ha dado 45, pues yo voy a dar 47. Entonces eso creo que siempre es, tanto en los de aceleración como en los de salto, siempre es una buena estrategia utilizar a los jugadores uno contra otro o picarlos un poco para que dé mejores resultados. En cuanto a un poco organización temporal, que quizás sea más interesante para vosotros, cada maestrillo tiene su librillo, como dicen, ¿no? Entonces, cada uno tiene una forma de organizarlos. Para mí es fundamental que os ayude un fisio, si estáis en un equipo profesional, que el fisio os ayude, os eche una mano, o tengáis algún becario o un preparador físico en prácticas que os eche una mano. Si tenéis eso, es un lujo. Así que si tenéis un fisio implicado, creo que es una gran ayuda y aprovecharlo para que los test tengan mayor agilidad y los resultados vengan más claros. Entonces, bueno, creo que Álvaro como yo, más o menos, estamos utilizando el mismo tipo de material, también hablaremos de esto porque muchos tendréis dudas. Oye, pero ¿cómo evalúo el salto? ¿Cómo mido la aceleración? ¿Cómo tomo los vídeos? Bueno, pues hemos dicho muchas veces, en muchos directos del máster, por ejemplo, los que he podido compartir yo con vosotros, habéis visto cómo trabajo con el Kinovea, por ejemplo. Para mí el vídeo es una herramienta buenísima que debéis de utilizar y grabad todo lo que podáis y pecar de grabar más que de no hacerlo, porque luego a largo plazo os acordaréis de cómo se movía este jugador, qué déficit tenía, lo podéis analizar a posteriori. Utilizad Kinovea, que es barato, es fácil y os da muchísima información. Entonces, en mi caso, para no enrollarme más, cada vez, como he dicho, he escogido menos pruebas y he cogido a nivel de valoración, digamos, si hacemos una clasificación
A nivel de valoración funcional, más de calidad de movimiento, de movilidad articular, etcétera, de rangos, utilizo cada vez menos test. En Ibu deberíamos hablar luego de tema de rendimiento, un poco para sacar más valores de potencia, etcétera. Entonces, Álvaro, no sé cuáles son para ti los test más importantes a nivel de movilidad y calidad de movimiento. Te voy a decir los que son más importantes para mí, casi por orden de prioridad. Yo ahora mismo me quedo con el rango de movimiento de tobillo, la flexión dorsal de tobillo, la mido con el Check Your Motion, del sistema Check Your Motion, que es súper sencillo. Si no tenéis, yo lo haría con la pared y con una cinta métrica en el suelo, ¿vale? Y luego para mí es muy importante, cada vez toma más importancia la cadera, ¿vale? Medir la cadera, poner al jugador en decúbito prono, boca abajo, con la rodilla flexionada a 90 grados y dejar caer las caderas relajadas, que la tibia se rote y ver hasta dónde llega. Tomáis una foto desde atrás y veis un poco la diferencia trazando la línea media del cuerpo y valoráis un poquito los rotadores. Y luego de manera manual, esto lo hago yo de forma muy personal, un poco por mi formación de fisio, me gusta trabajar mucho con las manos y sentir el jugador, pues sí que con mis manos sí que muevo al jugador en la camilla o en el suelo, movilizáis la cadera y veis si hay algún tipo de restricción, hacia rotación interna o rotación externa, tumbado boca arriba. Y eso me da a mí una sensación subjetiva y a mí me da personalmente mucha información. Y lo hago lo mismo con el tobillo que con la cadera, movilizando bien el tobillo en todas direcciones y viendo si hay algún tipo de restricción de tejidos, alguna mala sensación, pero yo os digo que esto es algo más subjetivo y más a nivel muy personal. Entonces yo no sé si Álvaro tú haces algo similar a esto, hablando un poco de tema de movilidad y calidad de movimiento. Sí, yo al principio tengo que decir que arranco un poco similar a ti. Bueno, creo que es muy importante, como hablamos en el podcast de la pretemporada de los puntos clave, intentar adelantarnos y conocer todo posible antes de que lleguen, porque si no al final ya entramos en la vorágine de entrenar, descansar, entrenar doble, etcétera, y ya no da tiempo a detectar esos puntos débiles porque ya estamos estamos ya trabajando, estamos ya en el meollo de la cuestión. Entonces, una vez que sabemos ya un poco por dónde va el jugador, podemos hilar más fino. Creo que es importante lo que dijiste de intentar no hacer muchos test. Yo la verdad es que hago muchos, es algo de lo que peco, pero lo que sí que intento es aplicar esta máxima. Siempre intento conseguir la máxima información con la mínima fatiga y tiempo empleado. Es decir, si veo que un test, aunque sea eficaz, aunque sea útil, no es eficiente, seguramente no lo haga. Es decir, que un test, por ejemplo, me dé muchísima información, otro me dé un pelín menos, en principio es mejor el que más te da. Pero si el segundo me lleva mucha más fatiga y mucho más tiempo, seguro que lo desecho, ¿vale? Una vez dicho eso, yo empezaría, como hace Jaime, analizando amplitud de movimiento, movilidad y calidad de movimiento. Entonces, yo no soy fisioterapeuta, entonces me intento valer, como dice Jaime, del fisio. En general, si ya lo conozco y ya me fío de él, no hay ningún problema, no hace falta explicar nada. Si aún no lo conozco, intento contarle un poco que me sería útil que me analizase diferentes test, principalmente lo que dice Jaime, rotación de cadera, rotación externa y sobre todo interna de cadera, y ver un poco qué déficits tiene, qué problemas tiene y qué problemas me puede dar en el futuro. Y yo intento hacer en la pista todo lo que a mí me va a ser útil y que puedo hacer sin ningún tipo de formación específica médica. Entonces haría, por ejemplo, algunos de FMS, descarto algunos, pero hago otros como squat, overhead squat, hurdle step, inline lunge, test en esta línea. Y después, a lo mejor, el propio trabajo de fuerza con diferentes gestos realizados en amplitud completa, sobre todo si grabas, como dice Jaime, nos da mucha información. Entonces, al final, la evaluación no solo es un proceso que nos lleve varios días o que se haga al principio, que también lo es, sino que intentamos que sea algo casi crónico, algo continuo y algo longitudinal. Eso es un poco cómo lo veo yo y cómo empezaría a evaluar. ¿Cómo continuarías tú, Jaime? ¿Cómo harías los segundos días o las siguientes sesiones para seguir conociendo al jugador? Yo depende también un poco como el tiempo que tengamos disponible, como hemos dicho antes. Si tuviera más tiempo, sí que emplearía hacia el segundo día, a no sobrecargar mucho a nivel, digamos, de vídeo, de darme este gesto, un gesto muy repetitivo. No haría mucha sobrecarga el primer día, trataría de dividirlo entre el primer y el segundo día, hablando de test de valoración todavía, y añadiría, si pudiera, el segundo día, lo que decía Álvaro ahora, que me gusta mucho sacar un vídeo, sacar fotos para luego analizarlos sin que no vea. Haría un squat bipodal frontal y lateral, grabáis de frente, dos repeticiones laterales, con vista lateral, para luego procesarlo en el Kinovea. Luego tratar de pedirle al jugador si es capaz de hacer una sentadilla unipodal. Lo podéis hacer tipo pistol squat, si es capaz de hacerlo, pocos jugadores lo pueden hacer y levantarse de nuevo. Sobre todo jugadores grandes les va a costar un poco. Si lo podéis hacer, pues pedirlo. Un poco os vas a dar cierta información de nivel de fuerza unipodal del jugador.
Y luego podéis meter algún tipo de test, tipo overhead squat, con una pica, sujetando la pica a vueltas de la cabeza y ver cómo se comporta la zona lumbar, cómo se moviliza el tronco, si va hacia flexión, etcétera. Bueno, ahí podríamos estar hablando bastante más tiempo de estos tipos de test. Y me gusta, es nada, meter eso, 3 o 4 test más que me den un poquito más de información si no conozco al jugador bien, sobre todo, si es un jugador nuevo o que tiene alguna sospecha de lesión anterior, un poco si ha pasado los controles médicos pero hay alguna duda. Entonces, bueno, eso sí tenemos más tiempo, ¿vale? Ampliaríamos la parte de valoración del movimiento y calidad de movimiento. Y luego ya, si nos vamos un poco a tema de rendimiento, a mí personalmente sí aquí creo que he reducido cada vez más los test, pero también depende. Si tuviera poco tiempo, el primer día, por ejemplo, a mí no me gusta hacer sprint, por ejemplo. Me gusta trabajar, bueno, más sprint, llamarle aceleración en 5 metros, 10 metros, o si le queréis hacer por tramos. Bueno, ahí depende también el material que tengáis. Álvaro y yo trabajamos con las fotocélulas Witty, que bueno, creo que funcionan bastante bien y dan el resultado inmediato, sobre todo por eso, y son fiables. Entonces haremos aceleración en 5 metros y 10 metros y en ocasiones hacíamos hasta 20. Yo a 20 lo he dejado de hacer y sobre todo si tenéis este sistema, tenéis los medios necesarios, podéis hacer casi todo el tirón. Poner a lo mejor 15 metros y ya os saca la información por tramos, que es como Álvaro pues lo está haciendo últimamente, creo, y da bastante información y no queráis tanta fatiga porque hacéis 2 3 repeticiones, 2 3 intentos y ya os saca, no hace falta hacer diferentes pruebas de 5 10 o 15 20 metros por separado. Y luego el primer día, esto lo dejaría más para el segundo día, no me gusta hacer sprint según llegan, por ejemplo, o aceleración. Sí me gusta hacer salto el primer día junto a los test básicos de calidad de movimiento que os dijimos antes. El salto sí me gusta hacer squat jump, CMJ bipodal, ambos y luego hacer un Abalakov o un salto libre para bueno, ver un poco a nivel coordinativo cómo se mueve el jugador. Esto lo suelo grabar también, me gusta ver cómo saltan, cuál es la coordinación para el salto. Quizás puede ser que el jugador tenga potencia en las piernas, pero sea muy malo a nivel coordinativo y realmente no tenga esa capacidad para saltar más y llegar a su tope, de su techo de potencial. Porque no es capaz de coordinar bien los brazos en el salto, entonces pues, eso va a dar bastante información comparándole el squat jump o el CMJ con el Abalakov o el salto libre. Y luego, si queréis, a mí me gusta mucho personalmente, os hablaré de un test que he eliminado y he cambiado por otro. Álvaro también lo ha cogido la idea, que es, antes hacíamos siempre CMJ unipodal, ese lo sigo manteniendo. Y una cosa que hacía antes era un hub test, que simplemente pone una línea separada por 15 centímetros y durante 30 segundos el jugador tiene que saltar de un lado a otro de la línea sin pisarla de forma consecutiva, ¿vale? Saltando dentro, fuera, dos tape en el suelo, 2 líneas pintadas, separadas por 15 centímetros. Y en 30 segundos, simplemente con una pierna y luego con la otra, registramos el número de saltos que hace. Bien, pues si hacemos este tipo de test, en que nos daría entre 75 y 80 saltos, que sería un valor para mí bajo, y entre 90 y 100 sería un valor aceptable, y luego comparamos el número de saltos que ha hecho una pierna y la otra, podemos dividirlos entre el tiempo que hemos empleado, que son 30 segundos, nos salen los saltos por segundo que ha realizado cada pierna. Entonces yo hacía esto, pero me parecía que los jugadores se quedaban demasiado fatigados y era, la verdad, si lo hacéis, una prueba bastante exigente. Y podía falsear un poco el segundo test, donde a nivel cardiovascular pues, podía estar un poco sofocado y podía hacer menos con la otra pierna, ¿no? Entonces esto lo cambiamos, Álvaro y yo hacemos ahora un test utilizando el OptoJump o el OptoGate, donde el jugador salta 15 segundos consecutivos pidiéndole que salte lo más alto que pueda y con el menor tiempo de contacto posible en el suelo. Y nos da el valor del tiempo de contacto entre cada salto y un poco la altura y vamos viendo en el OptoJump, en la gráfica en tiempo real y luego nos queda registrado cuál es la pérdida de altura con una pierna respecto a la otra. Entonces para mí esto es un test súper interesante y si tenéis medios para medirlo, me parece un test que os va a dar mucha información respecto a una pierna a otra. Entonces, no sé, Álvaro, si tú compartes esto, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles harías antes? Sí, a mí me parece interesante. De hecho, el test que tú dices, no recuerdo el nombre, pero me parece muy útil para... De hecho, vi algún estudio en el que predecía, no me acuerdo si predecía o había correlación entre pobres valores en ese test y más riesgo de LCA. Entonces, creo que es interesante quizás no Eso hacerlo es. 30 segundos, pero a lo mejor sí 10 segundos o algo así, y también puede ser interesante. Pero el que hacemos es, como dice Jaime, el de 15 segundos unipodal, que también es duro, pero que nos da muchísima información de cómo ese tendón produce fuerza, también diferencias entre piernas y es muy interesante. Entonces yo voy un poco a la línea de Jaime, los primeros contactos con el jugador intento que sean muy muy poco agresivos porque no sabemos cómo viene a nivel de jet lag, a nivel de descanso y demás, ni tampoco qué ha hecho exactamente. Entonces imagínate que llevas en sprintar de verdad, a lo mejor 2 meses sin exagerarte, sprint de verdad 20 metros y de repente le ponemos el primer día. Es tomar riesgo sin sentido. Entonces yo el primer día solamente hago, como hemos hecho Jaime y yo, test de movilidad, calidad de movimiento y demás. Segundo día, o sea, intento seguir el principio de
de menos fatiga a más fatiga, es decir, que los test no se contaminen. Imagínate que el primer día hago un test yo-yo de resistencia intermitente. Seguramente al día siguiente contamine el test de sprint y el de salto porque he afectado esa fatiga. En cambio, al contrario, seguro que no. Entonces voy de movilidad, carga de movimiento, no genera nada de fatiga para el día siguiente. Test de salto, que hago SJ, CMJ, CMJ una pierna, salto libre. Intento a veces salto libre con un paso previo o algo así más natural para básquet. Después, drop jump con diferentes alturas. Suelo hacer 25, 45 y 65, pero es sobre todo estas alturas porque me coincidía esos bancos en mi club, entonces pues elegí esas alturas. Después también hago frontal, tanto bipodal como, perdón, frontal, unipodal, cayendo en dos piernas, porque probé dos piernas y pareció que era bastante agresivo al recepcionar, entonces salto con una, caigo con dos, y lateral, saltando con una, aterrizando con la otra. Básicamente, esta es la base o el cuerpo de los test de salto. Son bastantes, pero más o menos, si se colocan bien, si se dividen bien, no generan mucha fatiga y se hacen de forma bastante rápida con este sistema que tenemos Jaime y yo de OptoJump él y OptoGate yo. Si no tenéis este material con las aplicaciones de Carlos Balsalobre, funcionan bien, llevan más tiempo, pero están validadas y os pueden dar un valor en principio igual de válido y de fiable que las nuestras y lo podéis hacer igual de bien. Podéis evaluar de forma muy científica con muy pocos medios. La clave es intentar ser metódico y tomar los datos con calidad. ¿Qué haría yo? Al día siguiente ya iría por los test de sprint. De nuevo, el salto no va a afectar nada al sprint al día siguiente. Y además el jugador ya ha tenido ciertos contactos y está ya más tranquilo en la ciudad, por lo que creo que habrá menos riesgo a la hora de hacer los sprints. ¿Qué hago? 5 metros arrancando con la derecha y con la izquierda, 10 metros con la derecha y con la izquierda, 20 metros son una repetición, porque tiene algo más de riesgo a alcanzar más velocidades y también genera más fatiga. Como dice Jaime, si tenéis el sistema WITI con varios trípodes podéis ahorrar tiempo. Si no lo tenéis, solamente con emisor y receptor, es decir, dos fotocélulas completas, os toca hacer varias repeticiones. Es decir, abrís en 0 metros, cortáis en 5 metros. Abrís en 10, cortáis abrís en 0, cortáis en 10. Y abrís en 0, cortáis en 20. Y luego para cambio de dirección, hasta ahora he hecho el 505, porque para mí tenía bastante sentido y me medía un cambio de dirección con mucho, bueno, de sentido en realidad, pero bueno, con mucha implicación de la fuerza anterior inferior, pero continuamente se resbalan los jugadores. Y he probado diferentes pistas, he probado diferentes formas y no hay manera. Entonces lo voy a dejar de hacer y voy a cambiarlo. Y aún no decido cuál. No sé si el test T, no sé exactamente cuál utilizar, pero seguramente añada otro. Y el que he estado haciendo desde hace tiempo es el Lane Agility Test, pero hago una modificación. Creo que no tiene sentido hacer tal cantidad de pasos laterales como en la zona, como en ese test. Entonces les digo que ellos cuando se mueven lateralmente, si ellos quieren, pueden cruzar el paso, solamente si quieren, pero nunca pueden sprintar ni correr lateral, simplemente es cruzar el paso. Entonces algunos hacen todo pasos laterales, algunos hacen un paso cruzado y otro lateral, y yo voy recogiendo los tiempos, y sí que me gusta bastante, y con eso ya tengo cubierto tanto la movilidad y calidad de movimiento al principio, como los test de salto bipodal, unipodal con diferentes vectores, como la capacidad de aplicar fuerza, tanto hacia adelante como frenar, como lateralmente, con los diferentes test. ¿Cómo lo ves tú, Jaime, y cómo te aproximas tú a este estudio del sprint o de aceleración o el cambio de dirección? Sí, yo el cambio de dirección ahora mismo tengo un poco el problema que tú. Sí me pasaba mucho que los jugadores resbalaban y se notaba, perdía mucho tiempo, o alguno incluso directamente se caía al suelo y lo dejé de hacer porque no me perdía mucho tiempo y no me parecía útil para nada, por los datos no me parecían reales o objetivos. Entonces todavía estoy un poco dándole vueltas a un poco de test de cambio de dirección, haré, pero si lo hago, lo haré durante la temporada. No lo pongo ahora mismo con un test de pretemporada, así que trataré un poco de buscar el que más se adecue a mis circunstancias y el tiempo que tenga durante la temporada. Y un poco hablando del lane, es uno que, como ya sabéis mucho, se utiliza en el draft para puntuar a los jugadores que se presentan al draft NBA y tenéis los datos públicos, de hecho, un poco del test clásico, donde no es igual que el que habla Álvaro, que le mete una pequeña modificación, que esto ya sería un poco discutible, porque ya sabéis que hay entrenadores que le gustan que crucen los pasos en el nivel defensivo, otros que no les gusta que crucen y hagas el típico paso lateral clásico, aunque sean distancias muy largas, que para mí no es adecuado el baloncesto de hoy, pero bueno, pues eso creo que está estupenda la adaptación que ha hecho Álvaro de hacer paso cruzado. Entonces, bueno, estoy todavía buscando a ver qué test, estoy diseñándolo precisamente estos días y creo que esos, tanto de cambio de dirección como quizás aceleración o test un poco más específicos a nivel defensivo, lo haré durante la temporada cuando pueda haber menos gestión de calendario, etcétera, y tengamos un tiempo como para hacer estos test.
A esto voy a hacer voy a decir simplemente un pequeño comentario, Jaime, y es que cuando comparéis resultados, tenéis que fijaros, sobre Ujú. todo si lo hacéis con fotocélulas como nosotros, que se puede elegir diferente metodología a la hora de hacerlo. Es decir, hay diferentes estudios que lo que hacen es decir, vale, podemos utilizar 0,3 metros antes de la fotocélula para salir, para marcar al jugador, otros 0,5, otros hasta 1 metro. Si tú pones al mismo jugador 1 metro antes de la fotocélula o 0,3, va a hacer tiempos muchísimo más rápido con 1 metro. ¿Por qué? Porque corta el haz de luz o el infrarrojo de la fotocélula cuando ya está a más velocidad. Es decir, va a tardar mucho menos en llegar a la segunda fotocélula. Entonces, cuando comparéis, tened cuidado, perdón, porque si vosotros arrancáis, imaginaos, 1 metro antes de la fotocélula y otra persona, otro investigador, 0,3, vuestros tiempos casi 100% van a ser mejores, van a ser más bajos, pero realmente es por esto. Entonces es muy importante que esa distancia que dejéis a la pica, a la fotocélula, a la barrera, sea siempre la misma, ¿vale? Entonces yo lo que intento es intentar no dejar nada de espacio, es decir, intento que se ponga cerca y que él se ponga de forma natural y que su cabeza y su cuerpo quede muy cerca del haz sin tocarlo. Es decir, si un jugador quiere estar súper inclinado, le dejo poner el pie un poco más atrás, si quiere estar muy erguido, más adelante, pero que siempre su cuello, cabeza y pecho estén muy cerca del haz para en cuanto arranque ya corte el haz y así ser muy conservador y no restarme décimas, que en realidad no es velocidad, sino es simplemente inercia que ha adquirido antes de romper la barrera. Solamente quería hacer este pequeño comentario, Jaime. Sí, sí, es perfecto. Si queréis ser un poco más pulcros en la toma de datos y tratar siempre de hacerlo, utilizar el mismo método, utilizar las mismas referencias para tener datos objetivos que a largo plazo os van a dar mucha información. Bien, pues respecto a esto, no sé si a modo de resumen podemos hacer un pequeño, eso, una pequeña, pequeña conclusión aparte de esto. Yo me quedaría con que utilice los test que más información te den en menos tiempo, ahí coincidimos Álvaro y yo, que menos molestias te den para tomar los datos. Si tienes ayuda, mejor, ¿vale? Trata de buscar a alguien que te ayude. Si no tienes material, siempre va a haber soluciones sin material, siempre, siempre, siempre. Nosotros tenemos la suerte de tener este material, pero no siempre lo usamos porque hay muchas alternativas. Entonces, no dependas del material para hacer unos buenos test. Y luego organízalos, como ha dicho Álvaro antes, de menos a más. Trata de que no poner, por ejemplo, aceleraciones el primer día, darles un poco de tiempo a ver cómo está cada jugador y, por ejemplo, pues mete salto el primer día si necesitas y deja aceleración para el segundo o el tercer día. Y yo sí empezaría con los test de calidad de movimiento que hemos comentado tanto Álvaro como yo para obtener información de los jugadores que sea de vital importancia, que te dé información sobre lesiones, sobre dónde están los mayores déficits y analiza todo esto en vídeo que te va a dar mucha información, sobre todo para consultar cuando vaya pasando el tiempo. Entonces yo creo que con esto más o menos creo que podemos hacer un buen resumen de lo que son las pruebas de pretemporada y pasar a la siguiente pregunta. Sí, yo quería comentar simplemente que, por ejemplo, en la velocidad y demás, si no tenéis fotocélulas, lo que podéis hacer es optar por otras más baratas o también, de nuevo, la aplicación de Balsalobre, creo que es MySprint, que también te calcula Sí, el creo que perfil de sí. fuerza-velocidad horizontal y además también hoy en día hay cámaras que tienen tal frecuencia que al final, si comprobáis el tiempo, va a ser algo bastante aproximado. Es decir, que al final siempre hay formas de hacerlo bastante bien y de forma bastante metódica. Antes de acabar este tema, yo simplemente decir que yo continúo con mi evaluación con el perfil de fuerza-velocidad en squat, ¿vale? Tanto SJ como CMJ. Y así continúo con un ejercicio que produce más fatiga que los anteriores, pero que no se ve contaminado por la fatiga de estos hacia él. Es decir, ni el salto ni el sprint me va a contaminar la sentadilla. Pero quizás para algunos jugadores sentadillas pesadas sí me van a condicionar si al día siguiente hiciese el sprint. Entonces evalúo con un peso ligero, moderado y pesado y después calculo ese perfil de fuerza-velocidad, esa pendiente. Y por último, lo que haría es el último día de la primera semana, cuando no va a haber pista después, porque es importante no hacer luego pista muy fatigados la primera semana, hago el test yo-yo de resistencia intermitente, que creo que está bien para ver quién canta mucho y también tener datos objetivos para decir al jugador, mira, estás fatal, estás mucho peor que los interiores o mucho peor que los exteriores, por ejemplo, el típico base que llega y corre menos que los pivots en ese test. Pues hay un argumento muy objetivo para decirle tanto a él como al entrenador que este jugador tiene que ponerse las pilas y está bien para que ese fin de semana de momento descanse, es decir, que no vaya, por ejemplo, de fiesta, porque sepa que tiene que poner las pilas la semana siguiente. Y yo con esto creo que más o menos, aunque hubiese más detalles, cerraríamos este tema, ¿no, Jaime? Sí, de aquí podríamos hablar 3 o 4 episodios más de todas las pruebas que haríamos, porque al final hay mucho que evaluar. Y yo en este caso sí que hago los test de fuerza, sí los hago la segunda semana. No soy de hacerlo la primera semana, tanto RM como sacar el perfil de fuerza. Prefiero conocer a los jugadores, hacerlos trabajar un poquito, digamos, lo que sería acondicionamiento y ver cómo van respondiendo, sobre todo para de luego tener los pesos más claros y la carga que quiero utilizar.
Y bueno, y si tienes a un jugador que sí que ya veis trabajando en verano con él, pues sí que ahí lo veo oportuno pues trabajar más con cargas más altas ya desde el principio, si lo conocéis. Pero bueno, eso depende de cada uno, ya te digo, es muy personal. Al final aquí damos nuestra opinión y lo que nos ha ido bien a nosotros. Al final, como veis, no hay una forma única y yo de hecho he ido evolucionando y lo continúo haciendo. Por ejemplo, el 505 hasta este año lo he hecho y tengo muchos datos y he visto que los datos no son consistentes por ese problema de resbalarme y lo voy a cambiar. Entonces, al final, lo que escucháis hoy, quizás año que viene, sea parcialmente diferente. Seguro que no es radicalmente diferente, pues ya le hemos dado muchas vueltas, pero siempre va a haber detalles. Entonces, va a haber diferentes formas. Jaime y yo hacemos diferente en algunas cosas y no quiere decir tampoco que esté mal, sino que no todo es 100% objetivo y que hay diferentes formas, en mi opinión, de hacerlo bien. Entonces, ahora, si os parece, vamos a ir a la segunda pregunta de hoy, que es una pregunta que nos hicieron por Instagram. Pido perdón porque no recuerdo ahora mismo el nombre de esa persona. Y era a nivel nutrición, pero algo muy específico. Y es qué tipo de suplementos os recomendamos o toman los jugadores de nuestros equipos. Entonces, si te parece, Jaime, cuenta un poco tú la experiencia que has tenido con los jugadores, qué quieren tomar, qué les gusta tomar, qué les recomiendas tú o cómo trabajáis en ese área nutricional y en concreto la de la suplementación deportiva. A mí aquí voy a hacer un poco lo que pasa aquí un poco en mi equipo, en la actualidad en China, que es lo que usan, que lo que he visto sin yo decir nada, que están acostumbrados los jugadores, y un poco, luego un poco lo que yo creo que estaría bien o lo que en mi opinión funciona o no funciona. Entonces, aquí yo cuando he llegado desde el principio, la verdad que es algo que me sorprendió, que los jugadores, desde cuando yo tenía la sesión de gimnasio con ellos, los fisios, los asistentes que teníamos aquí, utillero, etcétera, ya les estaban preparando la sesión, ya les traían el bote de proteína de whey aparte de una marca conocida, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es la que tenemos en Europa igual. Eh, entonces les preparaban con el número, con a cada uno, el bote de proteínas, el batido de proteínas, mezclado con agua o con leche, según ellos prefirieran, proteína de whey, pura, casi, casi pura. Entonces, eso es algo que lo hacían ellos sin yo decir nada. Y lo he visto que algunos tomaban BCAAs, que yo realmente no los recomiendo, creo que no tiene un efecto que sea suficiente como para tenerlos en cuenta de momento. Entonces, bueno, eso la verdad que no he tocado nada, eso la verdad que tampoco me quiero meter mucho, pero no lo recomiendo a día de hoy. Y luego sí que toman creatina algunos de ellos y yo poquito a poco he conseguido introducirles la cafeína, que ellos en general, aquí los jugadores en China no, bueno, en general la población no toma mucho café, son más de té y otros tipos de bebidas, pero café sí que he notado que cuando varios jugadores lo he intentado introducir o he dicho, oye, prueba a tomar esto, hemos probado siempre en entrenamientos antes que después en competición, siempre cuando probéis estas cosas tratar de probarlas en entrenos, que después en el día de partido no dé problemas, no tengan malestar, etcétera, probar siempre las cosas en los entrenamientos. Entonces sí que después a los jugadores que le he introducido pues cafeína, a unos pues desde paquetes de geles de cafeína, desde pastillas de cafeína mezcladas con zumo, etcétera, sí que han tenido una buena aceptación en momentos muy puntuales, ¿vale? Incluso a veces donde ellos se encuentran bien, tomamos una pequeña dosis y luego, si en el descanso están muy cansados, se notan muy fatigados, sí que les doy un refuerzo. Y ahí sí que es lo único que he conseguido introducir de manera algo que ellos no tenían, que lo han aceptado bien. Luego, en mi opinión, a nivel de qué funciona y qué no, eso depende, es muy individual, pero sí a día de hoy yo recomiendo proteína de whey, sí que tanto para mantener masa muscular como para utilizarla, como para lograr esas ganancias y para aumentar ese aporte de proteínas si no somos capaces de mantenerlos, de hacerlo con nuestra dieta. Y luego la creatina y la cafeína sí son los que más recomiendo, aparte de la proteína de whey, por resultados que me ha dado, porque lo he visto con jugadores y ellos me han dado un feedback adecuado. Entonces, yo esos tres son los que más recomiendo. Luego, en caso concreto de una lesión, de un jugador lesionado, se introduciría quizás glutamina, que bueno, quizás no es la que más evidencia tiene, pero sí que en ocasiones pues creo que puede ser adecuada para tratar de mantener de alguna manera el porcentaje o nivel de masa muscular en un jugador que no está teniendo una actividad demasiado, digamos, intensa, ¿no? Para tratar de conservar la masa muscular de ese jugador durante la lesión, a la vez que está trabajando fuerza, por supuesto. Y, por supuesto, proteína de whey. Entonces, bueno, un poco eso es lo que he visto aquí, lo que me gusta recomendar, y no sé tú qué opinas de esto, Álvaro. Sí, a ver, yo en principio la glutamina tiene poca evidencia y se suele recomendar Sí. bastante a nivel inmunológico. Supone que a nivel inmunitario puede ayudar algo, pero bueno, tampoco está muy clara su función o en qué gente puede ayudar, que puede ser que ayude. Al final, en nutrición y en suplementación hay una cantidad de marketing que es increíble y por esa razón muchas veces se eligen cosas que a lo mejor no tienen sentido. Y yo, por ejemplo, seguro nos ha pasado, y los oyentes muchos se sentirán seguramente identificados con esto, que los jugadores no sé por qué
aman los BCAAs. O sea, es una cosa que yo me he encontrado en diferentes Sí, esto equipos, también me ha diferentes pasado a mí. países. Sí, sí. Yo no entiendo por qué, quizás sea el sabor o no sé por qué es, la verdad, que les gustan los BCAAs. Yo creo, por ejemplo, a mí la proteína tomada con agua no me gusta, la tengo que tomar con leche, y los BCAAs sí me gustan con agua, quizás sea por eso, no lo sé, por los sabores, pero yo veo que toman BCAAs. Y yo les recomiendo que tomen proteína porque la proteína contiene BCAAs, es decir, los BCAAs son en concreto valina, leucina y solucina, tres aminoácidos que ya los tiene la proteína completa, es decir, tiene tanto esos de cadena ramificada como el resto de aminoácidos importantes, tanto los esenciales como no esenciales. Entonces es mejor la proteína en casi cualquier circunstancia, que los BCAAs. Entonces yo intento que cambien BCAAs por proteína. Aún así, si tomasen la suficiente de calidad, de alto valor biológico, sobre todo de fuentes animales con la dieta, no aportaría nada el suplemento. ¿Qué pasa? Que una persona de 100 kilos, los jugadores en mi experiencia, casi nunca van a tomar esos 200, 240 o 50 gramos de proteína de calidad que deberían tomar. Entonces yo en general siempre recomendaría que tomasen porque casi 100% que no llegan al mínimo que deben tomar. Después creatina, muchísima evidencia, cientos o miles de estudios y se ven casi siempre beneficios en cuanto a aumento de fuerza, aumento de masa muscular o preservación de la masa muscular cuando hay déficit calórico, entonces está totalmente justificado. Y después, como dice Jaime, la cafeína creo que es un suplemento, bueno, tiene muchísima evidencia desde hace décadas y que al final yo creo que la gente que toma poco café lo nota mucho. Si tomas muchísimo siempre, el efecto es mucho menor, puedes estar acostumbrado como con cualquier sustancia. Pero en principio, yo para el partido utilizaría también cafeína. Yo lo que hago es en pretemporada dárselo a elegir y ellos luego deciden. En mi experiencia, en torno al 40-50% del equipo suele tomarlo y el resto prefiere no tomarlo porque están nerviosos o porque les da cosa tomar una pastilla o por la razón que sea. Pero yo en principio intentaría eso. También intento más o menos monitorizar qué es lo que comen para yo que sé, corregir errores muy grandes o muy de bulto. Y en cuanto a suplementación, eso, intentar cambiar BCAAs por proteína, si puedo introducir creatina bien tomada y luego cafeína. Eso es lo más importante. Luego podríamos irnos a zumo de remolacha, por ejemplo, que sabemos que los nitratos pueden ayudar en sprint intermitente, pero creo que al final son, si queremos rizar el rizo, solamente nos olvidemos de lo más básico. Entonces, como dijo Jaime, yo creo que esos tres serían la piedra angular de lo que podemos hacer. Y luego, si hubiese algún nutricionista en el equipo, obviamente él se puede encargar de ir ya a hilar más fino y a llegar a la perfección o a intentar por lo menos perseguirla. Así es como lo veo yo, ¿no, Jaime? Sí, al final, si tienes la suerte en vuestro equipo, en vuestro cuerpo técnico, en el club, hay un nutricionista, pues esa suerte es lo que tenéis. Pero en la mayoría de los casos nosotros pues tratamos de ayudar, al final va nuestro trabajo, ¿no? En tratar de recomendar a los jugadores lo que para nosotros es mejor en ese momento, lo que opinamos que le puede ayudar más. Entonces, bueno, sí que es bueno que os forméis un poco en esto, sin querer pisar a nadie a nivel laboral ni pisar ningún campo que no sea el nuestro, pero sí que creo que hay que tener ciertos conceptos y estar formado en este sentido, a saber tener conocimiento de nutrición para poder recomendar a nuestros jugadores lo que creemos que es mejor para ellos en ese momento. Entonces, bueno, solamente voy a hacer un inciso, por ejemplo, si utilizáis cafeína, tener en cuenta lo que dijo Álvaro ahora. Si es una persona que tome mucha cafeína habitualmente, obviamente le va a afectar menos. Yo tomo 4 o 5 cafés al día y a mí un café más no me haría tanto. Entonces seguramente tendría que meter la dosis o hacer una descarga antes, los días anteriores, dejar de tomar, bajar la dosis de cafeína para que me afecte más el día de partido. Esto lo podéis hacer. Luego, tened en cuenta eso. Luego, tener tiempo, tener en cuenta el tiempo de cuánto antes del partido lo toma, cuál es el momento adecuado. Yo normalmente lo daba entre unos 45 minutos antes del partido, ¿vale? Un poco cuando había la típica charla de vestuario y salen, más o menos entre 30 minutos y 40 minutos puede ser el tiempo en lo que realmente empieza a activarse el jugador y a funcionar un poco esa cafeína, empieza a notarla. Y si le metéis un pequeño aporte de carbohidrato simple, también puede ayudar a activar un poquito ese metabolismo, ¿vale? Y mucha agua. Que el jugador salga hidratado y con ese toque de cafeína y ese aporte de carbohidrato simple, que le puede dar ese extra. Y luego en el descanso sí que haría un pequeño aporte extra si el jugador ha jugado muchos minutos o ha pegado un poquito de bajón y si quieres reactivarlo, pues darle otra pequeña dosis. Entonces no sé si esto lo ves, Álvaro, lo ves Yo aceptable, creo que lo es muy ves bien. interesante lo que has dicho. La cafeína suele tener entre 30 y 60 minutos de tiempo para llegar al pico. O sea, no que no haga efecto antes, sino para llegar al pico Eso tarda es, más o menos eso. Entonces, el tiempo que tú has dicho, yo creo que es el ideal, la charla de 30 eso minutos es. antes. Luego habría que ver, porque quizás es interesante a veces darlo más tarde y que llegan al tercer cuarto con el pico de cafeína, pero eso ya son estrategias que podamos implementar. Es muy interesante lo que has dicho de los hidratos, que se nos olvidó y son clave. Al final, en baloncesto, el glucógeno
es casi el combustible rey. Obviamente ATP, fosfocreatina y demás, pero el glucógeno en deportes colectivos es clave. Entonces, de vez en cuando dar hidratos simples durante el partido o justo antes está genial. Y además el baloncesto es una ventaja que tenemos respecto al fútbol, que allí no pueden tomar geles cada 30 o 40 minutos o no pueden de vez en cuando meter algo, algún carbo simple, y nosotros sí que podemos. Entonces, no tendría por qué, si no juegan mucho, tampoco es que dé una ventaja brutal, pero un jugador que no sabemos qué tipo de recarga de hidratos ha hecho o cómo están sus depósitos de glucógeno, no perdemos nada por darle un gel con algo de hidratos simples. Y creo que, como dice Jaime, cafeína, bien hidratado y carbohidratos simples es una muy buena combinación. Entonces creo que tiene mucho sentido lo que comentaste y yo lo resumiría de esta forma, lo cerraría aquí porque creo que hemos tocado lo más importante en cuanto a suplementación deportiva. Sí, de acuerdo. Yo creo que más o menos hemos dejado lo que para nosotros es lo fundamental y luego, por supuesto, podríamos hablar otros 4 episodios de esto, como decimos siempre, pero no es el caso, no es el día. Entonces, esto lo podemos dejar para más adelante, hacer un especial sobre esto, aunque ya Álvaro ya ha comentado algo sobre el deportista lesionado, que podéis consultarlo en los primeros episodios. Y si queréis profundizar un poco más o tenéis alguna duda más, podéis enviarnos siempre preguntas, mandar vuestras preguntas más específicas, casos particulares y trataremos de resolverlo en estos episodios. Solamente deciros, compañeros, que el día 10, como os hemos dicho por redes, hay un regalo. Va a ser unos pocos días de un regalo que realmente vale muchísimos miles de euros y va a ser gratis por unos días. Entonces, estad atentos, por favor. Y antes de eso, mañana vamos a arrancar con un sorteo para que podáis hacer otra formación de forma gratuita que vamos a preparar a Sport para la Asociación Portuguesa de Preparadores Físicos en Baloncesto. Entonces, va a ser una formación de pago, ¿vale? No puede acceder nadie de forma gratuita y tendremos a Sport 5 plazas gratuitas que vamos a regalar sin ningún tipo de condición a la audiencia, a algunos seguidores que por sorteo les toque. Entonces, nada, simplemente estad atentos a las redes para ver cómo participar, después lo sortearemos y os diremos quiénes han ganado. Entonces, día 10, súper regalo que vale muchísimo dinero y además el día 8, esta formación gratuita para la Asociación de Prepas Portugueses, que va a ser en castellano y que también podéis participar. Entonces, estad atentos, intentad revisar cómo se puede participar y no os lo perdáis. Si estáis escuchando esto a posteriori, en diferido, igual ya ha pasado esta fecha, si lo estáis Mala escuchando más suerte, tarde, entonces, lo sentimos mucho. mala suerte. Tienes que haber llevado el podcast al día, entonces no os hubierais perdido nada. Pero bueno, espero que si escucháis esto diferido, espero que ya hayáis visto en redes sociales y hayáis podido participar de todo esto que tenemos preparado. Genial, bueno compañeros, pues nada, vamos a dejar a Jaime descansar del jet lag y nada, un abrazo a todos, ha sido un placer estar una semana más con vosotros y nos vemos la siguiente semana. Venga, hasta luego. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos pronto. Gracias.